activar audio, pero eso, hace favor. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. ¿Eres tú o soy yo? Hola, ya. Bueno, pues buenas tardes ya, perdón, buenos días, no, buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a este primer Corner Café del año, ¿vale? Del 2026. Tenemos con nosotros a mi izquierda, según miráis la pantalla, a la izquierda, teníamos a María López Matallana, que es presidenta de Confesc, y a Rocío Aparicio. Confesc son las siglas de, me lo he apuntado, Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidad Química Múltiple y Electrohipersensibilidad. ¿Vale? Nos van a contar qué es Confesc, cuáles son sus actividades, cuáles son sus beneficiarios, su público objetivo y demás. Os pedimos, por favor, a los que estéis aquí en formato presencial, que pongamos nuestros móviles en modo avión, ¿vale? Para evitar el tema de las frecuencias y las interferencias, ¿vale? Y hemos abierto un poco la ventana también para que, bueno, pues el sitio esté lo más ventilado posible. Así que María, Rocío, gracias por venir. Y somos todo vuestros. Bueno, pues buenas tardes y muchas gracias por invitarnos. Teníamos un poco pendiente esto desde hace tiempo, pero yo creo que este es el momento un poco más adecuado. Yo he traído algún folletillo, si tú se los das para... Vale, pues por si queréis mirar un poco cuáles son las enfermedades que representamos. Son enfermedades que son patologías de discapacidad orgánica. Bueno, pues fibromialgia igual es la que más os suena, porque es de la que más gente hay, por lo menos diagnosticada, que otra cosa es que haya, a lo mejor hay más gente de otras según creemos, pero al menos diagnosticados, pues en este momento es el grupo más amplio. Puede haber en España más de 1 millón de personas que estén padeciendo fibromialgia, que es una enfermedad que cursa con mucho dolor, pero que no tiene solamente dolor, sino que también tiene otra sintomatología multisistémica. Las 4 enfermedades son multisistémicas, son altamente comórbidas, es decir, se dan muy a menudo juntas, y con otro tipo de enfermedades también que alteran el sistema nervioso central. Síndrome de fatiga crónica o encefalomielitis miálgica, que es como ahora, ¿no? Y ahora estamos como intentando un poco cambiar el nombre, porque vosotros sabéis que los nombres hacen mucho y da mucho peso. Alguien le puso aquel nombre a esta enfermedad y entonces parece que somos el club de las cansaditas. Y porque en estas enfermedades somos la mayoría además mujeres. Y esto no es así, o sea, es una enfermedad bastante grave, quizás la que llega a ser de las 4 más grave a nivel orgánico, físico, multisistémico, con alteración de muchas funciones. Y bueno, hoy no vamos a hablar ni de fibromialgia ni de fatiga crónica, pero sí quería un poco contaros que también representamos estas patologías y que lo que hacemos, pues como cualquier organización de pacientes, nosotros somos a nivel estatal, representamos pues unas 26 entidades directas, pero en total 65, porque tenemos federaciones que forman parte de nuestro grupo, en 14 comunidades autónomas y representando directamente a más de 15.000 pacientes, pero si os he dicho que puede haber 1 millón de personas con fibromialgia, más todas las demás, pues a lo mejor estamos representando indirectamente pues a 2 millones a lo mejor de pacientes. La idea de venir hoy es para contaros un poco las otras 2 patologías, sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad, que son patologías que generan una discapacidad, y ahora os digo por qué digo generan, ¿no? Porque parece que uno lleva la discapacidad puesta, ¿no? Y con independencia de donde esté, ¿no? Es decir, pues tú no vas a ver mejor porque estés en un sitio o en otro que tenga, ¿no? Te orientarás mejor si el espacio
está adaptado para que tú puedas orientarte, para que tú puedas leer un cartel o tal, ¿no? Pero en el caso de sensibilidad química múltiple y electrohipersensibilidad, las barreras son ambientales, son totalmente invisibles realmente. Por una parte son tóxicos ambientales, químicos, y por otra parte electromagnéticos, ¿no? Provienen de los campos electromagnéticos. Entonces, no tienes por qué tener sintomatología si no estás ante esa fuente, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que al final es muy difícil en la vida cotidiana actual no estar expuesto a tóxicos químicos o no estar expuesto a campos electromagnéticos, porque vosotros nos estáis haciendo ahora mismo el favor de haber puesto en avión vuestros aviones, vuestros móviles, pero probablemente tenéis wifi aquí y están funcionando los ordenadores por wifi y están conectados, con lo cual es verdad que a nivel así cerquita pues nos estáis haciendo este favor, pero es verdad que quizás nosotros no podríamos trabajar aquí. Nosotros trabajamos siempre conectadas por cable, todo, o sea, porque no es una antitecnología, ¿no? Sino que es un poco el poder trabajar con la tecnología, pero de una forma más segura. Para vosotros, claro. Y, bueno, igual en otro día podemos discutir si no es más seguro también para todos, ¿eh? Pero es decir, si realmente más, no sé si más seguro, pero desde luego más saludable, determinadas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, los últimos estudios de la OMS que hablan de aire limpio en espacios interiores, está viendo, están insistiendo muchísimo, porque hay muchas enfermedades que se desarrollan a través de precisamente de la contaminación del aire de interiores cuando no está bien ventilado. Y os puedo decir que durante la pandemia nosotros los socios de sensibilidad química múltiple han aumentado considerablemente, especialmente en aquellos sectores profesionales en los que han estado en sitios donde se ha limpiado con cantidades ingentes de productos desinfectantes y luego no se ha ventilado. Okay. Y entonces han estado respirando esos productos y han llegado a desarrollar sensibilidad química múltiple, la verdad es que bastantes personas, ¿no? Entonces, ¿qué nos encontramos? Pues que hay como, bueno, un grupo de personas que parece que puede ser bastante amplio, a las cuales los tóxicos, tanto ambientales, que puede ser los tóxicos químicos, perdón, ambientales siempre son todos. Químicos puede provenir de los productos de limpieza, de los productos de higiene personal, del lavado de la ropa, de los ambientadores, de los materiales, pues si tú pones de repente un suelo o has pintado las paredes con una pintura que no sea el agua, va a estar emitiendo partículas durante bastante tiempo. Un suelo con formaldehído también, ¿no? Va a estar emitiendo partículas bastante tiempo, que tú te lo respiras igual, aunque en principio te parezca que no estás afectado, te lo respiras igual y eso no deja de ser una toxicidad, ¿no? Pero que lo comes porque se utilizan pesticidas en los cultivos. Y me diréis, bueno, pero eso está mirado, está medido, ¿no? Es verdad que no está medido para las personas sensibles, pero también es verdad que está medido de forma individual, es decir, no se tiene en cuenta que tú te comes, en una comida te has comido una ensalada que tiene lechuga, tomate, ¿vale? Que tiene cebolla, luego te has comido un pescado, ¿no? Que te has tomado ahí un salmón súper rico que viene con una dosis contentita de mercurio, y te has tomado, ¿no? Luego has tomado una fruta de postre o una macedonia, y entonces ya resulta que has hecho un sumatorio de productos tóxicos que estás comiendo, digamos, cada día, ¿no? Que estás bebiendo, sí, también, ¿no? No bebes agua filtrada porque el agua de María es buenísima, pero viene de cloro que no veas, ¿no? Entonces la estás bebiendo. Entonces, es verdad que hay hígados que tienen más capacidad para eliminar toda esa toxicidad y hay otros que menos.
Y esto es la diferencia que vamos a encontrar en principio con respecto a las hipersensibilidades. Pero es verdad también que cualquier madrileño está recibiendo muchos tóxicos químicos diariamente, y esto, bueno, pues a la larga es probable que se note que tú tengas dolores articulares, que tengas como pequeños síntomas que si tú eliminaras eso te iban a desaparecer probablemente, ¿no? Puesto que al final tú vas eliminando todos esos tóxicos, luego te vas unos días en verano al mar, entonces ya como que desintoxicas, ¿no? O terminas la vida y si te has tomado, haces una dieta y te tomas una dieta detoxificante y bueno, pues limpias un poco y entonces, pero vuelves a empezar, ¿no? Con respecto a los CEM, ¿no? A la contaminación electromagnética, a lo mejor lo quieres contarte un poco. Bueno, pues los campos electromagnéticos lo mismo, ¿no? Son una fuente de contaminación ambiental que cada vez nos rodea más en todos los ámbitos de nuestra vida. No solamente hasta ahora se pensaba que hasta que ya bastante, porque ya llevamos mucho tiempo de mucha evidencia científica, se consideraba que solamente era perjudicial para la salud los campos electromagnéticos que emiten radiación ionizante. O sea, pues todos sabemos, el escáner, las radiografías, pero ahora se sabe ya, hay mucha evidencia científica desde hace ya muchos años que la radiación no ionizante también es muy perjudicial para la salud. ¿Vale? Cuando hablamos de radiación no ionizante, pues nos referimos, pues, por ejemplo, pues, a lo que viene pues del wifi, de los móviles, de las torres de telefonía móvil, las torres de alta tensión, todo lo que es el aparataje, todo lo que son los electrodomésticos que podemos tener en casa. Entonces, se está viendo, ¿no? que toda esta radiación también es muy perjudicial a nivel de salud a muchos ámbitos, no solamente en cuanto a las hipersensibilidades, que es lo que nos afecta a nosotros. Esta radiación con el paso del tiempo, ¿no? se produce un efecto acumulativo y el cuerpo se va hipersensibilizando y al final termina reaccionando, ¿no? ante pequeñas emisiones. El cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues por ejemplo con sintomatología que si ahora os cuento veréis que es muy habitual en la población actual. Pues por ejemplo dormir un sueño no reparador, dormir mal por la noche, levantarte muy cansado, tener dolores musculares y articulares, dolores de cabeza muy frecuentes, continuos, un cansancio que no recuperas, porque claro, cuando la gente muchas veces no lo sabe y a lo mejor está expuesta a una antena de telefonía móvil que tiene cerca de su casa o todos los aparatos que tiene enchufados en su casa las 24 horas del día, más en el trabajo, más si te vas a un centro comercial. Entonces la gente está expuesta durante 24 horas, con lo que el cuerpo no es capaz de recuperarse. Entonces, pues puedes tener afectación a nivel digestivo, como pueden ser diarreas, como pueden ser inflamación a nivel digestivo, puedes tener taquicardia, una serie de sintomatologías, depresión, alteraciones en el comportamiento, en el estado de ánimo, irritabilidad. Todo esto es sintomatología muy típica y frecuente en los campos electromagnéticos. Puedes reaccionar ante luces, ante sonidos, ruidos, sabes que de forma normal se pueden tolerar y sin embargo tu sistema nervioso el sistema nervioso central está muy afectado, está muy irritado y está hipersensibilizado. No solamente afecta al sistema nervioso, también se afecta al sistema inmune, el sistema inmune endocrino y bueno, son reacciones como multisistémicas del cuerpo. Con lo que
pues al final pues eso, termina apareciendo todo este tipo de sintomatología que pues es un poco lo que pasa, lo que decía María con los químicos, que cuando no estamos expuestos a todas estas fuentes, nuestro cuerpo, nuestro sistema inmune está más fuerte y nos podemos encontrar pues más o menos bien. Cuando ya llevas mucho tiempo es verdad que los sistemas se terminan dañando ya de forma como un poco más crónica y luego ya va a ser más difícil a lo mejor recuperarse. Pero si no estamos expuestos podemos llevar una vida más o menos normal, ¿vale? Y bueno, pues es un poco lo que pasa, ¿sabes? Pues esto se puede más o menos solucionar, o sea, bueno, no sé si queréis que os comentemos un poco medidas a tomar. Igual hablamos sí. Rocío es enfermera, lo digo porque tal vez venimos en esa parte y quizás lo que veníamos un poco también a contar hoy, o sea, yo creo que eso es entender un poco cuál es la situación de nuestra gente, que podéis ser cualquiera de vosotros, o sea, que hay mucha gente que dice, bueno, a mí eso no me pasa. Pues a ti eso no te pasa, no, a lo mejor sí, o sea, quiero decir que no estamos tampoco, ¿no? Esto de que cuando te toca una cosa ya no es que te deje de tocar otra, ¿no? Sino que se pueden solapar. Hace 2023 empezamos un trabajo con a través de los planes prioritarios de COCEFE Cofundación 11, que empezamos un trabajo que fue todo un análisis de estas patologías con un enfoque de derechos humanos y discapacidad. Era como, vamos a darle la vuelta, vamos a sacarlo del área sanitaria donde no conseguimos nada porque realmente no se sabe diagnosticar, a veces hay bastante descrédito, ¿no? y bastante sesgo de género, sesgo como por si no me pasa a mí, como no te tiene por qué pasar a ti, perdona, que a mí. Un señor tiene alergia a los gatos y hay otro que convive con 7 gatos y no le pasa nada, ¿no? O sea, claro que te pueden pasar cosas, siempre pasan cosas a unos que a otros no les pasan, ¿no? Pero bueno, nos encontramos con este tipo de argumentos tan absurdos constantemente y es verdad que nos está costando bastante, ¿no? Quizás en el ámbito sanitario un poco mejor con sensibilidad química múltiple. De hecho, en este momento hay protocolos de atención sanitaria específicos en 7 comunidades autónomas, que dices, bueno, el 7, ¿y por qué son el 7? Pues eso digo yo. Y eso decimos nosotros, o sea, ¿por qué son el 7? ¿no? Pero, bueno, pues en 7 comunidades autónomas han sido un poco más abiertos y han querido escuchar a los expertos y han leído y luego es que al final somos más de los que parecemos, ¿no? Y entonces los médicos se encuentran con este problema. Pero bueno, es verdad que no se sabe muy bien qué hacer con ello y tal. Entonces dimos este giro que es, vale, a lo mejor no me sabes tratar, no sabes cómo ayudarme de una manera, pero lo que está claro es que si yo no me expongo, no existe esa barrera. Pero el mundo tiene que saber que hay unas barreras, que no es un escalón, o que no es, ¿no? Que es una barrera que es invisible, ¿no? En principio, pero que está ahí y que te puede afectar, que seguramente muchos de vosotros entréis en un taxi y no soportáis el ambientador, o en un ascensor con vuestra vecina del 7º que usa un perfume de estos súper fuertes y te da o sea, dices, madre mía, que voy a vomitar, ¿vale? Las vías respiratorias. Vale, pues es que te está pasando ese tipo de... O sea, quiero decir que esa sensibilidad a lo mejor es un grado menor, porque eso te pasa con determinados productos y la persona que tiene sensibilidad química múltiple, como la que consideramos que tiene cierta sensibilidad, digamos que ha debutado como a todo, ¿no? Es como esta gente no tiene dónde esconderse. O sea, claro. ¿qué hacemos con nuestras vidas, ¿no? ¿Dónde vamos, ¿no? Vale, entonces lo que planteamos es dónde hay problemas. Hay problemas en el ámbito educativo, escuelas, institutos, universidades. Hay problemas en el ámbito sanitario, en el acceso. No ya porque te sepan tratar, sino puedo ir a urgencias, puedo tener una hospitalización y que me pasen allí
la fregona no sé cómo, o tener un repetidor de wifi en la puerta. Esos problemas se van a tener, por supuesto, para la vida social, para la vida cultural, para el acceso. Se va a tener me dejo seguro, y ahora mismo no me salen todos los que trabajamos, bueno, en las viviendas, en tu propia vivienda. O sea, nosotros desde las asociaciones se escribe, por ejemplo, a las comunidades de vecinos pidiéndoles una adaptación de los productos de limpieza para las zonas comunes, porque si no se meten dentro de las casas, o porque tú tienes que atravesar, ¿no? Y en el ámbito laboral. Entonces, en 2023 hace una publicación, en 2025 a principios hemos hecho otra, pero se presentó, bueno, no se presentó en 2025. La del 23 lo hicimos aquí, en esta casa, con José Luis. Es que yo estoy notando el wifi, entonces se me va a la cabeza un poco. José Luis Martínez Donoso, y empatizó muchísimo con nosotros y dijo, tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces nos hizo una propuesta de hacer un proyecto dentro del ámbito, digamos, del observatorio laboral, ¿sí? Y este ha sido el resultado como año y medio después, ¿vale? Es este libro verde, adaptación del puesto de trabajo para personas con sensibilidad química múltiple y con electrohipersensibilidad. Bueno, no podemos estar más agradecidos. Sí. Gracias. Y os lo pasamos ahora. Bueno, lo encontráis en nuestra web, hay una entrada, ¿vale? Quedaros, lo quedaros y si queréis lo miráis. Es un libro que cuando se plantea, lo que se plantea es, queremos poner un problema encima de la mesa, que es un problema laboral, es estas personas que tienen estas patologías no pueden mantener su puesto de trabajo o no pueden acceder a su puesto de trabajo porque no está reconocida la necesidad de una adaptación, ¿no? Y dependes de la buena disposición de tus jefes o de la empresa y de tus compañeros, porque claro, si tú tienes que venir sin perfume a trabajar para que yo pueda venir a trabajar, no, de alguna manera interfiere en tu vida. No es como, no sé, no, soy cojo y soy cojo yo solo, no sé, ¿no? Ya veré, ya voy, vengo, a lo mejor me tienes que ayudar con algo, pero es mi problema. No, es que este problema al final, la dificultad que tienes es que es un problema de todos. Es decir, que para poder hacer la adaptación, todo el mundo tiene que poner un poquito de su parte, ¿no? Es que eso te puede suponer cambiarte el desodorante, cambiarte la crema de la loción corporal que utilices o el champú para poder permitir que tu compañero pueda asistir al trabajo, ¿no? No es difícil, no es excesivamente costoso, pero es verdad que requiere voluntad y requiere organización. Y con la parte electro te pasa lo mismo, te van a pedir que no estés utilizando el móvil, que no lo tengas puesto todo el tiempo, que no lo tengas conectado a wifi, y realmente muchas empresas están conectadas por cable y no por wifi, porque entre otras cosas funciona mucho mejor, es mucho más estable y tiene como más fuerza, pero bueno, a la vez tiene esta otra visión, ¿no? Bueno, cuando planteamos el libro es este libro verde que hace un planteamiento como de poner el tema encima de la mesa, hacer un análisis por expertos y ver qué hacemos con ello, ¿no? ¿Qué se puede hacer, qué puede haber, qué cambios en norma y demás. Y de hecho, pues los capítulos que están hechos por expertos, ¿no? Lo que plantean es esto, hay un enfoque biomédico para ver cuál es la realidad y un poco también entender cuál es la situación. Hay un enfoque de derechos humanos y discapacidad desde el punto de vista del derecho internacional. Hay un enfoque desde el punto de vista del derecho laboral, desde el punto de vista de la medicina de trabajo y la prevención de riesgos laborales.
Y yo creo que hay dos partes, todas son importantes, porque todas nos colocan, pero nosotros teníamos que aprovechar esta oportunidad. Y entonces aprovecharla es que al final hay un capítulo más largo que los demás que recoge las adaptaciones a puesto de trabajo y que se convierte casi en una pequeña guía que puede utilizar cualquiera. Es decir, vale, planteamos, ¿no?, que podría cambiar el derecho laboral, que podría mejorar, qué tal, pero cuando llegamos a la guía lo que planteamos es cómo puedes adaptar o qué medidas de ajuste razonable puede tomar tu empresa o tu espacio de trabajo para que estas personas puedan estar aquí. Y ahí sí que hemos sido especialmente, bueno, hemos sido cuidadosas en todo, porque ha sido una pelea. Aquí esta señora que yo creo que es la persona que más veces ha leído el libro, lo ha revisado, ha hablado con los autores, esto hay que cambiar, esto no puede ser, esto tiene que quedar más claro, esto lleva dudas, esto, ¿no? Y luego hay un cuarto capítulo que es que son casos de éxito. Esto fue una propuesta que nos hizo Javier Albor y que creo que es de las cosas más estupendas, porque efectivamente hicimos todo un sondeo, nos llegaron, hicimos una selección de 8 casos de adaptación parcial o total de las dos patologías, y luego una cosa que se llama lipoatrofia circulante, ¿lo he dicho bien? Lipoatrofia circulante o circular, que es... Espera, vamos a decirlo bien porque no lo ha cogido bien el subtítulo. Lipoatrofia, lipotrofia circulante. No, lipoatrofia semicircular. Lipotrofia semicircular. Ok. Lipodistrofia. Perdón, ya está. Vale. O sea, no es trofia, sino atrofia, pero bueno, es igual. Yo creo que más o menos. Vale. Entonces, bueno, esta es una enfermedad esta sí está muy bien catalogada, en la cual, igual tú lo explicas mejor. Sí, los campos electromagnéticos en este caso suelen ser los propios cables, el campo eléctrico que producen los aparatos, produce una afectación en lo que es en el tejido adiposo. Entonces se produce como una lesión, el tejido adiposo muere ahí y se produce como una hendidura. Seguramente que habéis a lo mejor conocido, os han hablado de algún caso. Pero se da mucho más en mujeres, porque tenemos más grasa y más en las piernas. Propuesta en las piernas. Suele darse más en las piernas porque además, claro, suele darse en puestos de trabajo de oficina, que tienes todos los cables y todo el campo eléctrico por encima. Entonces, el caso que hemos presentado aquí en el libro es de una persona que trabajaba y al adaptarle el puesto de trabajo, derivar a tierra todos los cables, todo ponerlo tal, le desapareció totalmente la enfermedad, se regeneró el tejido y recuperó del todo. Vale, entonces un poco esta es por eso esos casos está bien, porque ves un poco que no es tan difícil, que se puede hacer, ¿no? Pero siempre con esto que yo os comentaba, ¿no? Que hay medidas que son más técnicas y hay otras medidas pues que tienen que ver con organización y también con formación del personal y demás, ¿no? Tenemos el prólogo, nos lo ha escrito Virginia Carcedo, con lo cual estamos súper felices. Y hay unas conclusiones que ha elaborado Alejandro García de Potenfe, un poco también como la aportación que se está haciendo. Está también en versión digital. La versión digital tiene un plus que es un documento que recoge los links, enlaces a la bibliografía más importante. Si quiere ver a alguien un poco o le interesa algo en profundidad, pues a lo mejor lo ha leído aquí, pero se va a la versión digital que tiene esa posibilidad Y ya, yo creo que con esto nos podéis preguntar... Pues mira, tenemos una pregunta de Gema que dice: ¿cómo podemos saber si las migrañas, problemas gástricos, ansiedad se puede deber a la hipersensibilidad química múltiple o a la electrosensibilidad?
Pues hombre, yo creo que la prueba causa-efecto es lo primero y lo primero que puede hacer, pues intentar modificar hábitos. No hay por qué a lo mejor tampoco introducir de golpe y porrazo, pero bueno, ir modificando hábitos o por ejemplo decir, vale, pues voy a cambiar una temporada, unos días, 15 días o por ahí, voy a irme de mi casa, voy a irme a un sitio a lo mejor pues en la playa, en un sitio más limpio, voy a apagar el wifi por la noche, a sacar el móvil de la habitación, por supuesto nada de tener los relojes estos por la noche mientras estoy durmiendo, hacer una serie de medidas tanto de higiene a nivel de campos electromagnéticos como de químicos. Vamos a cambiar los productos de limpieza, de los productos con los que lavamos la ropa, con los que limpiamos nuestra casa, productos, intentar que sean ecológicos y sin perfumes, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver si mejoramos. Si vemos que mejoramos, entonces ya pues vamos a intentar investigar un poco más, a lo mejor pues podemos ir a un médico experto en medicina ambiental o acudir a las asociaciones para que nos den ya unas pautas a lo mejor un poco mucho más concretas, pero yo creo que lo primero es probar. Vamos a quitar todos esos tóxicos ambientales y vamos a ver cómo reacciona nuestro cuerpo. Alberto comenta, gracias, dice Gemma, a ti por la pregunta. Alberto comenta, entiendo que la realidad de estas patologías es que son mucho menos raras de lo que parecen. Complicado el diagnóstico, la evaluación, cuánta gente estará afectada en un grado menor y sin saberlo. Mucha gente. Mira, no, yo siempre digo, o sea, yo me encuentro con mucha gente en cualquier sitio, de repente pones a hablar y dice, ay, pues eso va a ser lo que le pasa a mi suegra. Uy, pues yo tengo una amiga que ahora que lo dices, ¿no? O yo contaba hace poco, pues yo que sé, ha venido una persona a trabajar a mi casa y a las 2 semanas así le pregunto qué tal estás, qué tal, estás bien, estás a gusto, estás contenta con el trabajo. Y me dice, estoy muy contenta porque desde que trabajo aquí no me duele la cabeza. Y entonces salgo y por la tarde estoy fenomenal y puedo hacer muchas cosas con mi niña. Es decir, a veces no eres muy consciente, pero mira, cuando tú tienes, yo siempre digo, si tú tienes sensibilidad a determinados productos, de estos que te ponen, bueno, es que yo no puedo con la lejía, lo que decíamos, ¿no? Del ascensor, del no sé qué, del tal, ándate con cuidado. O sea, yo siempre digo, tú tienes cierta, o sea, tienes un inicio, tú podrías tener un grado 1 probablemente, vamos a hablar de 4 grados, tú podrías tener un grado 1 de seguro. Entonces, ten cuidado, o sea, limpia tu casa, que tu descanso nocturno sea lo más limpio posible, que es cuando el cuerpo se recupera, cómprate un purificador de aire y ponlo en tu habitación, es decir, toma algunas medidas y no te preocupes más, o sea, no te agobies, pero intenta evitar, ¿no?, toda esa sobreexposición, porque tú algo sensible eres cuando te pasan todas esas cosas y es fácil que de repente cambies el suelo de tu casa y debulte la enfermedad. O sea, ¿cómo nos llega gente a nosotros? A lo mejor has cambiado el suelo de casa, a lo mejor de repente falleció tu madre y has abierto los maleteros y has sacado cosas para ver y empieza a salir allí naftalina del año de la tanana, porque ahora mismo está prohibida, y de repente se ha intoxicado, o sea, se ha intoxicado toda la casa y la persona ha debutado. Y cuando digo ha debutado es que de repente no soporta nada, o sea, es como, no sé qué hacer, porque, o sea, nosotros hemos tenido gente durmiendo en la bañera, porque era el único sitio, como absolutamente, no el baño, que podía estar como absolutamente limpio y de ninguna, o sea, que les puede sonar como muy exagerado, pero es que tengo gente con electro que duerme, que trabaja y luego duerme en furgonetas. Por la noche se va para poder estar en un sitio absolutamente limpio, para poder mantener un poco. Entonces, si tú ya ves que hay cosas de este tipo, o sea, quizás se ve mejor con los químicos que con las ondas electromagnéticas, se ven más.
pero también se puede ver, porque si tú apagas el wifi por la noche y es que es muy curioso, porque es como una sensación de que como que ha bajado totalmente. Te desinflamas. O sea, de repente es como relax. como si estuviera limpio todo alrededor. Y realmente lo notas así, probablemente te esté. O hay gente que cuenta que las manos le duelen, mano con la que sujetas el móvil, ¿vale? Que te duele, o el ordenador, notas mucho, como muy caliente el teclado, notas que hay cierta, como tienes mucha más electrostática en situaciones normales, notas mucho, por ejemplo, los días como hoy, que están muy nublados, que cambia totalmente la presión y como, ¿no? Y está todo, como estás un poco ahí enjaulado, se notan más, notas muchísimo más la sintomatología. Hay mucha gente que comenta, por ejemplo, gente que la manera puede darse cuenta, pues a lo mejor que, pues yo que sé, imagínate, viven a caballo entre su casa de la ciudad, su casa del pueblo, ¿no? Por ejemplo, o casa en esta ciudad, y dicen, es que cuando estoy en esta casa estoy fenomenal, y voy a la otra casa y empiezo con un montón de sintomatología, ¿no? ¿Sabes? Dolor de cabeza, los azules, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dicen, aquí algo tiene que haber porque yo soy la misma, hago lo mismo, pero en este sitio estoy bien y en este estoy mal. Muchas veces un poco eso, la gente se da cuenta cuando a lo mejor cambia de ambiente. Y luego yo sí que quería comentar pues que claro, o sea, muchas personas desarrollamos, ¿no?, esta hipersensibilidad, pero eso no quiere decir que todos estos tóxicos ambientales, tanto químicos como campos electromagnéticos, pues pasa como con el tabaco, que es un tóxico y que hay gente que por predisposición genética o por lo que sea va a desarrollar más pronto un cáncer, un tal, pero sabemos que el tabaco es dañino para todo el mundo. Pues un poco, pues con esto pasa lo mismo, que al final estos tóxicos ambientales realmente pues buenos no son buenos para nadie. O sea, va a haber gente que vamos a desarrollar una hipersensibilidad, pero en realidad a todos pues nos viene bien cuidarnos un poco, ¿sabes? A toda la población. ¿Tenéis alguna pregunta vosotros, alguien de aquí? No, yo tengo una curiosidad, una pregunta, es decir, y frente a una resonancia magnética, por ejemplo, ante una prueba de ese calibre. Pues es muy complicado. De hecho, yo conozco personas que han desarrollado la hipersensibilidad. El detonante ha sido una resonancia magnética cerebral. Sí. A ver, ahí tienes que valorar. Claro, los médicos... Pero entiendo que daría sedado, porque es que si no, es algo que no... Ya, pero sí, claro. Pues mira, No. es una duda que yo tengo. Si a lo mejor con una sedación el sistema nervioso estuviera menos reactivo. Es una pregunta que yo me he hecho. Claro. Que no... Para proponer una investigación. Claro. Es que Para proponer precisamente el otro día lo hablé porque una persona tenía que hacerse. Claro, nosotros lo que planteamos, porque tienes otro tema, por ejemplo, que es una quimioterapia. ¿Qué haces con Claro, una quimio. Claro. Entonces nosotros lo que plantean los médicos de medicina ambiental, que son un poco los que en este momento más saben de todo esto, es que un poco tienes que decidir. Por ejemplo, en el caso de la quimioterapia, si tú necesitas esa quimioterapia porque en este momento lo más grave que tienes es tu cáncer, te dicen, póntelo y ya limpiaremos. Es decir, tú ponte tu tratamiento y vamos a poner medios para que vayas limpiando y luego ya te limpiarás, ¿no? Y iremos, y lo mismo te puede pasar en un momento determinado con una resonancia. Que digas, ¿es realmente necesaria o no? Hay que valorar siempre. Claro, entonces, ¿es necesaria porque tienes...? Entonces sí. Entonces, claro, pues hazla y entonces luego tendrás que hacer determinadas limpieza, ¿no? como acciones para limpiar, y a lo mejor tardas semanas, tardas tiempo en limpiar, pero decir que no, pero claro, decir que no, pues igual te supone en un momento determinado un riesgo vital, ¿no? Entonces tienes un poco que valorar cada caso y cada situación. Catarina está ahí escribiendo desde hace un rato, ahora nos mandará su pregunta. El tráfico es muy claro
cómo afecta especialmente esos coches que todavía circulan y echan humo negro y denso. Dice, el tráfico afecta. Bueno, claro, el tráfico nos afecta A todos. a todos nos afecta, pero fíjate, ahora mismo, bueno, y la OMS ha sacado, o sea, son muchísimos miles de personas los que mueren al año por contaminación atmosférica. Pero ahora mismo la OMS dice que hay mucha más contaminación en el aire interior que en el exterior. Seguro. Y eso es importante porque, por ejemplo, nuestra compañera que hace la parte de adaptación y puesto de trabajo para sensibilidad química dice que toda la normativa del aire interior en las empresas ha variado después del COVID y que si se llevara a cabo, si realmente se cumpliera 100%, la adaptación del puesto de trabajo de la persona con sensibilidad química múltiple que estaría conseguida al 80%. O sea, el resto de cambios serían, a lo mejor me vas a decir los más difíciles, porque por favor no te pongas, no te laves el pelo con el champú este de coco que a ti que no es que huela mal, Ya, pero que claro, que invade el espacio, ¿no? Y a mí me gustaría que lo vierais como si tú estás en un tren y alguien coge el teléfono, ¿no? Y de repente está hablando fuertísimo y dices, qué molesto, ¿no? Es como una invasión este señor. Pues imagínate que tiene un perfume, ¿no? Que también a ti te puede molestar, porque oye tú, pues justo, o sea, quiere decir que no tienes por qué ser sensible, pero tienes tus gustos y a lo mejor justo eso, pues ese no te gusta, o te satura, ¿no? O te hace... Entonces es un poco, yo creo que hay que intentar verlo también un poco así, ¿no? Como que podemos invadir a los demás con cosas que son invisibles, o sea, que realmente parecen invisibles, ¿no? Yo, la primera vez que oí hablar de la electrohipersensibilidad fue una serie de televisión, en Better Call Saul, no sé si la habéis visto, que el hermano del protagonista está encerrado después de ser un broker muy salvaje y de comprar y vender empresas, le daba igual a quien se cargara de por medio, pues se encierra en su casa completamente bloqueado, anulado, o sea, aislado. Al hermano le obliga a dejar el móvil en la entrada, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Estas representaciones son una exageración al respecto o son, es decir, o realmente es así, porque esta persona estaba realmente aislada. Claro, a ver, hay grados de electrohipersensibilidad. Entonces, puede haber personas que, bueno, pues que a lo mejor haciendo ellos sus medidas, pues más o menos pueden tolerar pues que alguien cerca pues puede estar con el móvil o tal, y hay otras personas que no toleran absolutamente nada y que viven enclaustrados en sus casas, en verdaderas jaulas de Faraday o en una caravana en el campo, o de verdad hay situaciones muy críticas, sí, o sea, que son lo que representaba la película. ¿Tenéis alguna cuestión? Yo es que soy de estos casos muy leves en comparación a lo que yo toda mi vida he tenido alergia a perfumes, productos de limpieza, es alergia respiratoria, pues imagino que ciertos químicos, ¿no?, que hay pues, en los productos de limpieza, en ciertos productos de limpieza, perfumes y demás. Entonces, pues entiendo un poco, o sea, desde mi punto de vista, porque todos mis compañeros lo saben, no se ponen perfume delante de mí, cuando pasa un tiempo ya me molesta, ¿no?, pero recién aplicado me molesta mucho. Ciertos productos de limpieza, me pintan las ventanas de pronto porque se ha utilizado no sé qué, me he tenido que salir de ascensores, me he tenido que salir de transporte público alguna vez. Entonces lo entiendo, ¿no? Me has acojonado un poco pensando que a lo mejor va más, ¿no? Que he vivido toda mi vida así, pero es verdad que es muy difícil controlar lo que no depende de ti, ¿no? Entonces yo en mi casa, obviamente, pues, yo no uso perfume, todos mis productos de higiene personal son sin perfume, ¿no? Los productos de limpieza elijo los que tienen el perfume menos intenso, no utilizo ambientadores, no utilizo todo ese tipo de cosas que yo controlo, ¿no? No uso para lavar la ropa pues un suavizante con olor no sé qué, pero claro, más allá de eso, pues depende de la buena voluntad con la que tú de los demás, ¿no? Y
trabajé mucho tiempo con una persona, Manolo Torres, que se perfuma 200 veces al día y el pobre lo tenía abrasado porque es que era entrar por la puerta y empezaba a toser, ¿no? Y en puntos me tenía que levantar y marcharme hasta que se fuera un poco el olor porque no lo soportaba. Llegó un punto en el que ya no se echaba el perfume. Y cuando estaba yo se lo echaba cuando iba a salir del trabajo. Claro, eso hace. Es que mis hijos echan el perfume, pues echan cuando en la puerta afuera. Claro, no. Claro, pero pues claramente sí se puede tienes vivir. un grado de sensibilidad química. Sí, pero bajito. Quiero decir, bajito porque puedo hacer vida normal. O sea, eso es verdad que Cuando vas a una... por ejemplo, en algunos sufro un poquito, sí. Y hombre, entro a un sector comercial, paso por la perfumería, aunque solo sea pasar por la puerta y estoy tosiendo, ¿no? O el Corte Inglés, la zona, intento entrar por la zona que no va por la perfumería. Fíjate, tú tienes la suerte de que toses, te voy a fíjate bien. Sí, lo mío es respiratorio. Tienes la suerte de que toses. Si estoy mucho tiempo expuesta, me da asma, porque soy asmática, de tipo alérgico, ¿no? Entonces, sí que me da asma y ya, entonces es un problema. Si me quito de en medio rápido, se queda en una tos y un poco de afonía y tal. Nosotros tenemos gente, mira, os voy a contar una anécdota, el día de la presentación del libro, que fue súper bonita, que pues se creó ahí como porque la gente estaba muy emocionada, pero claro, regalamos un libro a cada persona que asistió, ¿vale? Abrimos las cajas, no sabéis lo que olía esto. Y huele, es que además es un olor muy particular. No os podéis imaginar el olor a tinta. Bueno, pues imagínate, allí 70 libros, así la gente haciendo así. ¿No? Bueno, yo volví a casa con un vientre así. Se me tardó, o sea, tardé en que se me bajara días. Unos con pinchazos y todo, porque son gases. O sea, a mí lo que me produjo fue muchas compañeras se pusieron mascarilla, otras, o sea, a mí me pasa, empiezo a perder la voz, me empieza a bajar la voz. Hay gente que yo siempre digo, o sea, hay una otra curiosidad que es que hay, bueno, no sé si llamarlo curiosidad, es un poco banalizar, pero hay profesiones especialmente sensibles a esto, ¿no? Entonces, por ejemplo, sobre todo de la gente más de nuestra edad, en el caso de electricidad hay mucho ingenio de telecomunicaciones porque eran unos aparatos que metían muchísimas horas trabajando ahí, ¿no? Y en el caso de SQM tenemos mucha gente de peluqueras de esteticien, tenemos mucho personal de limpieza, claro, es que... tenemos mucho técnico de laboratorio de cualquier tipo de laboratorio, puede ser de químico, o sea, puede ser de una fábrica de perfumes o puede ser de que hagan análisis clínicos, o sea que... Y gente de también agricultores, sobre todo también más mayores, porque yo creo que ahora tienen más precaución, pero más mayores. Y bueno, y a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, bueno, no sé si sabéis que en Madrid el año pasado se les ocurrió al ayuntamiento probar un asfalto con olor a mango, entre otras cosas. Entonces, me llamaron. No, ¿dónde fue eso? Sí, sí, en Madrid. Cuando hacen la campaña de asfaltado, proyecto piloto, tenían varias opciones, otras más sostenibles, incluso ecológicas, y esta, que fue una ocurrencia, que entonces, bueno, empiezan a escribirme, Marilla, ¿qué hacemos? Marilla, ¿qué hacemos? No sé qué tal, bueno, total, que acabé reunida con el director general de, no sé cómo se llama exactamente, urbanismo, no sé qué, bueno. Y bueno, nos reunimos con 3 señores, de los cuales dos conocían a alguien que tenían sensibilidad química, ¿no? Bueno, se agobiaron muchísimo porque no lo habían hecho, claro, no cae, o sea, es como no lo pienso, solamente pienso si puede ser más agradable. Y digo, pero ¿cómo va a ser más agradable? Digo, si estáis poniendo, o sea, me estás hablando de que tienes a unos señores que para poner el asfalto van con unas máscaras brutales, van con unos trajes aislantes para que no les entre nada de polvo, no, ningún tipo de partícula, no la puedan respirar, no la puedan tener en la ropa, no puedan... Digo, y nos estás echando eso a toda la población sin mayor problema, ¿no? Entonces, no, pues es verdad, no lo había pensado tal. Tenemos
Alberto, ya te hemos abierto micro y cámara, cuéntanos. Gracias. No, lo primero, oye, No te agradeceros de verdad. oigo. ¿No me Espera. oyes? Ya, pero es que si abro... Perdón, Alberto, espera. ¿Ya? ¿Hola? ¿Sí? ¿Me oyes? Ahora, sí. Vale. Nada, lo primero, agradeceros de verdad el máster que estáis dando. Pues yo estoy quedando sorprendido. Otra cosa, ¿no habéis pensado en cambiar el nombre? Porque anda que no es complicado acordarse de todas las Yo, retahílas. os pongo el Complicadísimo. reto. No sé, No, ya lo no, sé, es total, súper complicado. total. Es Y súper luego, complicado, pero... ahora, una pequeña reflexión que no sé si ya es, pues, si estoy diciendo barbaridades o no. El que no está bien físicamente, anímicamente no está bien, ¿vale? Eso conduce a temas de problemas de salud mental, etcétera, etcétera. Siempre se habla de la gran incidencia de todo esta, que parece que está emergiendo, ¿no? Que parece que son temas nuevos, de cuánta gente hay ahora, cuántos jóvenes y tal, con problemas de salud mental, o incluso cuántos jóvenes hay con problemas de TEA, tal, que no se sabe de dónde viene. O sea, va mucho más allá que el decir, no, antes no se diagnosticaba y ahora sí. Yo creo que esto no se está diagnosticando. O sea, ¿cuánta gente no tiene diagnóstico en esto? ¿Pensáis que podría haber alguna relación ahí? Porque siempre se está buscando la causa. Hay estudios científicos que relacionan los campos electromagnéticos con alteraciones en el comportamiento, con alteraciones a nivel cognitivo y en concreto con trastornos de espectro autista. Hay estudios científicos, tanto los campos electromagnéticos como los químicos, en ambos casos. Pero vamos, y en concreto con afectación a nivel cognitivo, es una de la sintomatología más característica. Los típicos, la neblina mental, los olvidos, que si nos damos cuenta es un mal ahora mismo de la población muy generalizado en gente, en personas con una edad que no deberíamos de tener problemas de memoria ni tal, y sin embargo es un mal muy habitual. Y bueno, es una de las sintomatologías que sí que se considera como más habitual. Pero en cuanto a comportamientos, trastornos a nivel de comportamiento, sobre todo en niños, esto sí que empieza a haber estudios. Sí. Mira, os voy a contar dos cosas que a ver si te sirven. Una, que ha habido una noticia estupendísima que alguna igual habéis leído, yo no sé si la semana pasada o la anterior, y es que el Hospital La Paz ha creado una unidad de medicina ambiental para niños con cáncer, ¿vale? En pediatría, que dices, bien, o sea, por fin alguien se da cuenta de que efectivamente puede haber una relación y nosotros tenemos una experta que colabora con nosotros, que es una investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha en aire de interiores y han relacionado cánceres infantiles con habitaciones de niño nuevas, ¿vale? Totalmente nuevas. Bueno, y lo otro que os iba a contar es que estamos haciendo estamos intentando terminar de hacer, y hemos hecho un primer piloto, un estudio de prevalencia. Pero claro, ¿cómo haces un estudio de prevalencia cuando no hay diagnóstico, ¿no? Que era lo que comentabais. Y entonces, este grupo de la Universidad Rey Juan Carlos, de la Facultad de Ciencias de la Salud, ha diseñado una metodología que lo que hace es hacer una formación, en este caso a cupos de enfermería, una pequeña formación y súper pequeña, y unos mini cuestionarios para hacer un cribado, ¿vale? Y que lo hagan a personas sin diagnóstico con síntomas compatibles con los que se sabe que son un poco genéricos, pero como con síntomas compatibles. Bueno, no os voy a explicar todo porque es un poco más laborioso, cómo ha sido la metodología, que ha pasado por diferentes fases. Bueno, pues al final, con toda la gente que se perdió entre medias, que no quiso seguir el estudio o tal o cual, ha salido de enfermos de sensibilidad química múltiple un 1,4% de sospechas de diagnóstico que se confirman finalmente en todo ese proceso. Que no, o sea, de todas esas personas había una diagnosticada.
o sea, en el área oeste de la Comunidad de Madrid. Entonces, esto lo que nos dice efectivamente es que probablemente hay muchísima gente que está pues de médico en médico, entre otras cosas, y desesperado de la vida porque no sabe cómo abordar, porque a malas te llegan a la asociación, por lo menos, ¿no?, a las asociaciones locales, y nosotros tenemos marcas de qué pintura puedes comprar, qué puedes poner en el suelo, dónde encuentras ropa de no sé qué. Damos información de qué productos de limpieza, tenemos convenios con empresas para que te salga un poquito más barato. O sea, a malas, si tú sabes que te pasa algo así, nosotros podemos ofrecer todos esos recursos para que por lo menos en tu vida cotidiana haya una adaptación, ¿no? Y nos ofrecemos a orientar las obras de los edificios. Es que si hacen obra en tu edificio, lo suyo es que te avisen, por lo menos para que te puedas ir mientras, ¿no? Y luego ya, si pueden utilizar materiales que tú puedas volver a tu casa pronto, pues mejor que mejor. Pero, bueno, en general que... por ejemplo, la Asociación Española de Pediatría ha emitido unas recomendaciones de buenas prácticas relacionadas con los campos electromagnéticos en niños. O sea, que ya estaban pasando cosas y, por ejemplo, el año pasado también la Asociación de Matronas, la Asociación Española de Matronas, yo creo que es Asociación Española de Matronas o Sociedad Española de Matronas, también publicó también unas recomendaciones de un estudio donde se relacionaba el uso del teléfono móvil durante el embarazo con abortos y con, no me acuerdo si era luego niños de bajo peso o algo así. O sea, que ya incluso organismos españoles oficiales están empezando ya a sacar cosas. Pues tenemos que terminar porque son las 4. Nos acompaña Virginia Carcedo, nuestra secretaria general, que acaba de incorporarse, también para saludar a María y a Rocío. Virginia, un minuto. No, nada, sí. Mala gente, ¿eh? Atraco. No, yo solo quería saludar a María y a Rocío porque nosotros hemos cofinanciado un libro blanco sobre todos estos temas y estamos la Fundación está muy concienciada con todo esto. Daros las gracias por dedicarles un Corner Café y sobre todo que lo que no se conoce es como lo que no existe, ¿no? Así claro. Yo creo que ha sido muy importante, muy interesante. Y yo que estuve en la presentación del libro, que hablaron todos sus autores y autoras, a ver, al final es una casuística que no te la puedes imaginar y que limita mucho más que otras muchas discapacidades que podamos tener, porque, entre otras cosas, la gente que no lo padece o no lo tiene no lo entiende, ¿no? Lo contábamos, había los hijos, a veces los hijos e hijas de las personas que sufren esto, no lo entienden y les cambia totalmente la vida, y que lo hayáis pensado y les hayáis dedicado el Corner Café es el complemento al libro que hemos cofinanciado, que es el principio de otras muchas cosas, por ejemplo, cómo esta gente puede mantener un empleo, que es a lo que nos dedicamos nosotros, encontrar un empleo, formarse y sobre todo seguir formando parte de la sociedad, porque casi ninguno que sepamos, bueno, ahora sí, porque hay mucho más móviles y tal, pero casi ninguno, toda esta gente que estábamos hablando, ¿verdad, María? Eran personas que han estado bien, digamos, hasta hace cierto tiempo. Entonces, de un día para otro les cambia la vida, no saben por qué, y se tienen que ir a vivir al campo. Y eso, al final, es abandonar familia, hijos, amigos, trabajo, y tenemos que ser capaces de pensar en proyectos que les permitan continuar con esos empleos, ¿no? Y que todo el mundo dice, ¿teletrabajo? Pues no, porque no pueden teletrabajar. Pero son cosas que tenemos que pensar y que nos hacen salir fuera de las cajas. Y que gracias, chicos, a la gente de la Fundación, porque les habéis dado la voz y nos ayudáis siempre a pensar de manera diferente. Gracias a María, gracias a Rocío, y un aplauso. Antes de terminar, ¿vale? Y gracias a Javier Albor, que fue quien me puso en contacto con María para esta presentación, para este Corner Café. Próximo Corner Café, 27 de enero, con aldeas infantiles. Así que 1.000.000 de gracias a todas y a todos por asistir, a los que estáis online también, y gracias de nuevo, María y Rocío. A vosotros. Gracias. Gracias, chicos. Gracias.
¿Tenéis Esto ahora. Gracias. Oye, ¿por qué no me dejas cerrar el evento? Ahora, finalizar el evento. Sí, se me ha quedado súper tostado. Vale, cerrar. Vale, gracias. Seguimos con... Vale, pues nosotros decimos a dónde está mi madre, ¿no?